Bueno, muy buena tarde, estudiantes del curso de de dilemas ambientales en Bogotá. Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos el día de hoy pues reunidos a solicitud de una de sus compañeras que por medio del correo electrónico me contactó indicándome que tenían pues bastantes dudas sobre el tema de la ruta de investigación aplicada que está como planteada para finalizar nuestro curso de dilemas ambientales, específicamente para certificar el proceso de pasantía social. En este momento entonces es como lo que vamos a revisar. Les recuerdo que mi nombre es Gina Alexandra Rojas Cubides, soy la tutora que los acompaña. De antemano, pues quiero clarificar que como tutora tengo conocimiento de, digámoslo así, de la plataforma y del curso, pero ya los procesos específicos, de pronto de cuántas pasantías tienen que hacer y demás, no lo manejo yo. Para esa información es importante que ustedes puedan contactarse especialmente con el enlace que ustedes tienen de la Secretaría de Educación, que es la persona pues como que les puede resolver ese tipo de inquietudes. Como les digo, pues yo trato de escalar las preguntas en caso de que yo no las sepa, pero sobre todo, vuelvo y les comento, pues manejamos el tema referente como a la plataforma y a la disposición del curso y a las actividades que hay que hacer, ¿vale? Entonces, sean bienvenidos, Mari, Ashley, Karen, que fue la persona que me escribió, Laura Sofía, Juan Camilo y Adriana. La idea pues es que yo voy a tratar de hacerles una presentación. Como yo le escribí a la compañera, pues la idea es que ustedes puedan de pronto haber revisado ya la plataforma de manera que pues también puedan hacer las preguntas más contextualizadas, pero pues vamos a hacer como una revisión de la misma y como de las actividades que están planteadas dentro de la ruta. ¿Les parece bien? Si es más o menos eso como lo que esperan del espacio o tienen alguna inquietud adicional. Más o menos si es sobre eso que tienen las dudas. Hola. Listo, perfecto. Gracias, Karen y a Mari. Entonces voy a hacerles una presentación. Yo preparé estas diapositivas a ver si de esta manera es un poquito más sencillo. Con unos pantallazos de la plataforma, a ver si de esa manera nos podemos orientar un poquito mejor. Por favor, me confirman si ven la presentación. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿cierto? Ya nosotros vimos el día viernes que nuestro curso tiene, digamos, unos 3 módulos iniciales. La grabación de esa sesión, si la quieren volver a revisar, ya la pueden hacer. Está en la página del curso. Antes de iniciar el módulo 1, yo ahí ya se las dejé el mismo viernes. Apenas finalizamos, preferí pues quedarme un rato más para podérselas dejar, entonces ya la pueden verificar. No nos vamos a detener en este momento en esos 3 módulos porque esa explicación ya se dio el viernes, ¿sí? A menos que tengan una explicación, una pregunta puntual al respecto. Terminados esos 3 módulos, ¿cierto? El primero tiene un foro, una evaluación, el segundo tiene 2 evaluaciones, una que es de elección múltiple y otra que es de falso y verdadero. El módulo 3 tiene nuevamente otro foro y una evaluación de un cuestionario de selección múltiple. Hasta ahí digamos que es lo que cubrimos el día viernes y que creo que no debería tener mayor inconveniente. Recuerden que es muy importante leer en los foros la indicación que se nos da. En algunos, pues por lo menos en los de los 3 primeros módulos, sí nos piden hacer una retroalimentación a 2 compañeros. Ya vamos a ver un poco más al respecto, ya en la ruta de investigación cómo funciona. Entonces, cuando seguimos bajando en la plataforma, nos dice, bueno, esta es la parte, digamos, más específica que va a corresponder, queridos estudiantes, con su pasantía social. O sea, lo demás es contenido y obviamente es calificable, pero esta es la parte, digamos, plus que hacen los jóvenes, pues que están en el proceso de jóvenes a la U. Entonces, cuando ustedes entran en la plataforma, ven este pantallazo que les estoy yo mostrando ahí, que es la ruta de investigación aplicada por Bogotá. Como su nombre lo indica,
está pensada para que de una u otra forma, eso que ya vimos en el módulo 1, 2 y 3, lo hagamos buscando un enfoque de investigación. Ya vamos a entender un poquito a qué se refiere. Consta de 3 pasos. De esos 3 pasos, creo que hasta el momento para ustedes son visibles el paso 1 y el paso 2. De todas formas, yo les voy a compartir qué hay que hacer en el paso 3 para que ustedes lo vayan a ir desarrollando. Entonces, esos 3 pasos tienen cada uno tiene un PDF y va a tener como unas actividades concretas que realizar. ¿Sí? Es muy importante que lo leamos detenidamente para que no tengamos, digamos, tantas preguntas que de pronto ya están resueltas en los PDFs de cada instrucción. Entonces, vamos a ir mirando el paso 1. El paso 1 nos bota un PDF que nos dice que es un problema. Permítanme, yo se los comparto. Yo sé que espero que ustedes ya lo hayan revisado un poquito, pero si no, lo vamos a ver en un momento. Entonces, ese paso 1 lo que nos invita, perdónenme, lo descargo porque no lo veo aquí en lo que tengo, nos invita, ¿cierto?, a entender, digamos, qué es un problema cotidiano, qué es un problema de investigación y qué es una pregunta de investigación. Entonces, en ese PDF nos hace la distinción de esos 3 elementos. Ya se las voy a mostrar. Ahí ya están viendo, ¿verdad? No, pase, pase. Bueno, supongo que sí. Entonces, en ese apartado, ¿cierto? Nos explica qué es un problema de investigación, tipos de problemas, cuál es la diferencia entre un problema de la vida cotidiana y un problema de investigación, cómo delimitarlo. O sea, esta parte la tienen ustedes que revisar, digamos, con detenimiento. Yo me voy a centrar en una tabla que nos ofrecen acá. Les estoy mostrando para que vean, pues que no es información nueva que ustedes no pueden encontrar en las mismas guías que ya estamos manejando. Entonces, ahí en la guía nos arroja una explicación a través de una tabla. ¿Por qué las traigo aquí? Porque es como la parte más concreta de esa guía que nos va a servir para participar en los foros de este paso 1. Entonces nos explica que un problema práctico es una dificultad o un inconveniente de la vida cotidiana y se suele asociar a una solución. Luego nos dice, un problema de investigación es una duda o una inquietud con respecto a las causas de ese problema. Entonces ya ahí vamos viendo cuál es la diferencia entre los dos. Transforman los problemas cotidianos en objetos de estudio, análisis o reflexión por medio de recolección de datos empíricos. Y la pregunta problema es el punto de partida para pensar la complejidad de un problema. Esta pregunta se formula a partir de la relación entre dos más variables que muestran las dificultades y conflictos de lo que se quiere investigar. Entonces, eso parece por allá como elevado, pero esto nos permite entender una tabla muy concreta y muy práctica que nos va a ayudar mucho y es esta. Entonces, estos son unos ejemplos que en ese PDF se nos arrojan sobre las diferencias entre un problema práctico, un problema de investigación y una pregunta problema, ¿sí? Entonces vamos a tomar este último, que es como el más cortito. Entonces nos dice, un problema práctico es que faltan clínicas o centros médicos en la localidad. ¿Cómo vuelven eso un problema de investigación? Recuerden que la diferencia entre uno y otro es que el problema va a las causas, el problema de investigación va a las causas del problema práctico. Entonces, ¿cuál es la causa que identifican aquí como problema de investigación? El difícil acceso a los servicios de atención en salud que hay en la localidad. Y en la pregunta problema, digamos que vincula un poco esos dos y lo convierte en una pregunta ya como tal. ¿Cómo una mejor cobertura de servicios hospitalarios y primera atención incide directamente en el acceso a los servicios básicos y fundamentales de los derechos a la salud? ¿Sí? Entonces, digamos que es un ejercicio muy corto, pero sí nos implica cómo pensarnos en un
problema concreto, digamos, cotidiano o de investigación. Permítanme que se me bloqueó aquí esto. Entonces, ¿por qué yo les traigo a colación esto? Para que se den cuenta, pues, que efectivamente la actividad ya está un poco orientada en la guía, solo es que tengan el espacio de sentarse a revisarla. ¿Qué es muy importante? Pues que ya cuando yo aterrizo la pregunta problema, yo tengo que idealmente hablar en este sentido, hablar de un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, yo puedo enmarcar esa pregunta a los últimos 6 meses, en el último semestre del 2021. Puedo enmarcarlo en una localidad, entonces no hablo de una localidad de X general, sino digo la localidad de Bosa, ¿cierto? Le doy un lugar, defino unas unidades de observación que es, digamos, lo ideal es que esto pueda ser medible de alguna forma, que yo pueda decir, sí, hay cuántos hospitales hay, ¿sí? Cuántos servicios básicos de salud existen en la localidad de Bosa, ¿sí? Digamos que cuando ustedes se den cuenta es como si fuéramos desde lo más general en el problema práctico hacia una pregunta-problema en algo específico en un determinado tiempo, espacio y lugar, ¿sí? Ya cuando nosotros revisamos ese PDF, nos bota a la primera actividad de la ruta. Entonces nos dice la primera actividad se llama ¿y qué es lo que es un problema? Entonces nos pide lo siguiente. Teniendo en cuenta los conceptos y ejemplos de la presente guía, el PDF que les mostré, te invitamos a regresar al módulo 1 del curso y hacer una lectura detenida de lo allí propuesto con el fin de determinar los problemas planteados por el autor o autora. Entonces, fíjense que nos manda a devolvernos al primer PDF del módulo 1, ya se los voy a mostrar, donde hablábamos de problemáticas ambientales y nos pide seleccionar uno. Luego dice, ¿cuáles de esos problemas? Vamos a responder en ese foro estas 3 preguntas. ¿Cuáles problemas puedes identificar en el módulo? ¿Cuáles son investigativos y cuáles no? ¿En qué lugar y tiempo se ubican? ¿En qué contexto se desarrollan? O sea, fíjense que es tomar una lectura del módulo 1 y tomar algunos de los problemas que ahí se plantean y responder estas preguntas. Entonces voy a mostrarles, voy a permitirme compartirles el módulo 1 para que revisemos. Permítanme un segundo mientras lo abro. Listo, entonces si se fijan, este es el módulo 1 al que nos está pidiendo que nos devolvamos. Cuando uno lo revisa, entonces el autor del módulo, bueno, todo esto es como información genérica, empieza por aquí a hablar de Colombia, un país megadiverso. Entonces dentro de lo que va contando, nos va contando, por ejemplo, quiero mostrarles uno que había aquí. Sí, aquí nos habla, empieza a plantearnos, por ejemplo, algunas preguntas que pueden ser de investigación. ¿Cuántas especies se encuentran amenazadas en Colombia? ¿Cuántas son objeto de comercio? ¿Cuántas especies son introducidas, invasoras o trasplantadas en Colombia? Y en la lectura, ustedes van a empezar a ver que habla diferentes problemáticas ambientales. Yo voy a identificar si están planteadas como preguntas de investigación o como problemas de la vida cotidiana, y lo voy a colocar en el foro. No tienen que ser todas, podemos seleccionar 2 o 3. Bueno, en la lectura del módulo yo vi que, por ejemplo, miren acá nos hablan de un problema de invasiones biológicas. Entonces, a partir de la lectura yo selecciono estas 2. Una me parece que es un problema cotidiano, porque según la definición que nos da, digamos, el otro apartado, nos dice que el problema
práctico, perdón, son dificultades de la vida cotidiana y tienen una solución, otros que no y que requerimos, digamos, de una pregunta de investigación para entenderlo y así darle solución al mismo. Entonces, voy a seleccionar 2 o 3 y se fijan aquí hablan del cambio climático, hablan de la contaminación del agua, o sea, a lo largo de todo el PDF nos hablan de algunas problemáticas, vamos a ver si esas son, digamos, problemáticas cotidianas o problemas prácticos, si son problemas de investigación, si vamos a tratar, aquí nos habla de las problemáticas del páramo Sumapaz, de, bueno, de los humedales, recuerden que también lo vimos, entonces, haciendo una revisión, no tiene que ser pues una revisión de 2, 3 horas, pero si una lectura tranquila y juiciosa, vamos a ver que hay muchos problemas ambientales, digamos que pueden ser la base de ese ejercicio que vamos a realizar ahí. Entonces, me voy a devolver acá. ¿Cierto? Entonces ya dice, basándote en la relectura, reflexiona cuáles problemas puedes identificar en el módulo, cuáles son de carácter investigativo y cuáles no, en qué lugar y tiempo se ubican los problemas, en qué contexto. Entonces fíjense que podemos tomar 2, 3 problemas de los que ahí vimos y responder esas preguntas. Entonces fíjense aquí algo muy importante que nos dicen. Te invitamos a participar en el debate con tus compañeros. Recuerda, esta actividad no tiene una nota especial, solo valoraremos tu participación en este ejercicio y la reflexión que puedas generar. ¿Eso qué quiere decir? Que es un proceso de aprendizaje, no estamos esperando que ustedes lo hagan perfecto y que no tengamos, digamos, como preguntas. Por el contrario, lo que se valora es que ustedes intenten hacer el ejercicio reflexivo de entender qué es un problema y la diferencia, ¿cierto?, entre el problema práctico, entre el problema de investigación y entre la pregunta-problema. Ese es como el ejercicio del de la primera actividad del paso 1, ¿sí? Luego, entonces, bueno, ahí nos dice que podemos aportar en el foro de otros compañeros. En este caso, si se fijan, no nos están pidiendo que sean 2 como en todas las otras foros anteriores, entonces podemos participar en el foro de un compañero o bueno, de 2 también, digamos que lo importante es aportar a la reflexión. Luego vamos a ver que hay otro foro y es la actividad 2 del paso 1. Entonces ya nos dice de problemas prácticos a preguntas problema. Entonces, ya vamos a ir aterrizando eso que estamos tratando de entender en ese paso. Entonces dice aquí ya nos debe haber quedado clara la diferencia entre un problema práctico, uno teórico, una pregunta de investigación. Si no te ha quedado claro, vuelve a leer el paso 1. Bueno, entonces luego nos dice, con base en la tabla de la página 10, ¿cuál es esa tabla de la página 10? La que yo les acabé. Ay, perdón, que esto a veces no se me vuelve cuando yo quiero. Esta es la tabla de la página 10. Entonces dice, con base en esa, ¿cierto? Te invitamos a realizar un ejercicio práctico que consta de 4 pasos y que llenarás en una tabla como la siguiente. Ahí no se ve tabla, pero si se fijan, es igual a esta tablita, por ejemplo, que yo les pongo acá, o a la tabla que les acabo de mostrar de ejemplo. ¿Cómo la podemos hacer? La podemos hacer en un Word y luego pegamos la imagen de la tabla ya resuelta. O si, bueno, se nos dificulta de esa manera, pues lo enumeramos y lo vamos realizando. O sea, digamos que aquí no es de forma, sino de que podamos ir haciendo el ejercicio. Entonces, el primer punto es pensar en un problema práctico que trate sobre la temática del curso. Entonces, de todos los que vimos en el módulo 1, 2 o 3, ¿cierto? Escoger un problema relacionado al tema del curso. ¿Cuál es nuestro tema del curso? Pues los dilemas ambientales en Bogotá. Entonces, listo. Ese primero lo vamos a colocar en la primera casillita o en el numeral 1. 2, redacta cómo ese problema práctico puede convertirse en un problema de investigación. Entonces vamos a ir al punto 2 y lo volvemos un problema de investigación. Luego 3, redacta una pregunta problema. Esta es la más importante porque enseguida de esa es lo que nos va a marcar los otros pasos que vienen. Entonces, recuerden que ya cuando hacemos la pregunta es importante que ese problema, que puede ser la contaminación, no sé, la mala disposición de los residuos sólidos en Bogotá,
¿cierto? Que es un problema práctico, yo lo voy aterrizando para que en mi pregunta problema yo ya hable de dónde voy a ver esa problemática, ¿cierto? Esa pregunta en un lugar, en un contexto, en una localidad, en un barrio muy específico, en qué temporada del año, o sea, tratemos de, siempre la pregunta es lo más aterrizadito que uno puede hacer. Y el cuarto punto es comentar a dos de los compañeros en el foro retroalimentando lo que los compañeros han planteado. Entonces, fíjense que es un problema cotidiano o práctico irlo volviendo una pregunta-problema. Esa va a ser la segunda actividad del paso número 1. Entonces, vuelve ahí, les dice, no evaluamos que sea bueno o malo, sino que hayas comprendido y hecho como todo el esfuerzo de aterrizar la información. Luego entonces nos va a botar al paso número 2. En el paso número 2 también hay un PDF. ¿Ese PDF de qué nos habla? Como estamos mirando desde un enfoque muy investigativo, nos dice que esa pregunta, problema, esa pregunta de investigación, perdón, la podemos resolver utilizando, digamos, métodos y metodologías de la investigación. Entonces, ese PDF nos presenta qué es la diferencia entre un método, una metodología y un instrumento y una herramienta, ¿sí? Concretamente, entonces, nos habla cómo obtengo yo una respuesta a una pregunta de investigación utilizando métodos cuantitativos, cualitativos o mixtos. Dentro de esos, ya se los voy a mostrar, el PDF nos muestra cuáles son esas técnicas de investigación que va dentro de cada uno de ellos. Yo sé que ustedes de pronto algunos en su proceso de formación profesional ya han ido viendo algo de esto, otros no. Entonces, pues para quienes este tema es totalmente nuevo, la guía es muy útil, nos explica, por ejemplo, dentro de los métodos cualitativos el uso de entrevistas, dentro de los cuantitativos el uso de encuestas, los grupos focales dentro de los métodos cualitativos, bueno, digamos que da un detalle de cómo uno podría dar una respuesta a un problema de investigación utilizando métodos y metodologías y herramientas. Entonces luego ya viene la actividad. En la actividad número 1 nos pregunta, ¿qué método elegirías? Para esto, bueno, usar la imaginación, la observación y demás. Entonces, para este paso nos piden dentro de ese hacer dos pasos. Uno es que retomemos esa pregunta de investigación que hicimos en el paso 1 y como que la desarrollemos o la desenglobemos. Entonces, contar un poco el contexto, ¿no? Resulta que yo vivo en la localidad de Bosa, en el barrio, no sé, Piamonte, específicamente en este barrio, lo que hemos visto es que las personas de nuestro sector desconocen el horario de, digamos, de arrojar las basuras o sacar las basuras para cuando el carro pase. Entonces esto genera que durante todos los días de la semana, a cualquier hora, haya desechos en las calles, generando que haya proliferación de vectores como ratas y ratones, bueno, cierto, palomas, y esto puede desembocar en situaciones de salud pública. Por eso me he preguntado cuál es la relación que existe entre la falta de información en el sector de Piamonte, de la localidad de Bosa, y los problemas ambientales ocasionados por la mala disposición de residuos sólidos, En una oración breve justifica. Entonces, escogí esto ya que creo que es un problema fundamental porque muchas personas se han visto afectadas, se les entran los ratones a las casas. Bueno, digamos que yo justifico porque para mí es importante abordar esto. Y luego me arroja un segundo paso. Entonces dice que tomemos esa información de los métodos y metodologías de investigación y pensemos, utilicemos en un párrafo pequeño cuál utilizarías para darle respuesta. Entonces, no, yo haría una encuesta. Esto no es aplicado en la realidad, ¿cierto? O sea, esto no lo van a tener que hacer, no se afanen, no hay que ir a la casa de nadie a hacerle una encuesta, sino en la imaginación, ¿cómo lo haría yo? ¿Qué método sería el que escogería? Y cuál sería más afín. Eso es lo que hago en este foro. Y ya está. Fíjense que aquí no nos está pidiendo, digamos específicamente, que le respondamos a dos compañeros en el foro. Es bueno por lo menos a uno hacerlo, pero no es como lo que nos están pidiendo específicamente. Entonces, sobre todo, digamos, echarle cabeza a esos métodos y metodologías que usaríamos. Y luego nos arroja un paso 3. Este paso 3 todavía ustedes no lo tienen visible, yo creo que mañana ya les va a salir.
Pero, ¿qué es lo que nos plantea? Que creo que es una de las inquietudes que muchos de ustedes tienen. Nos dice, ¿y ahora qué? Listo. Bueno, perdón. En este ejercicio, la segunda actividad que nos plantea es la coevaluación. Entonces ya se las voy a mostrar en la plataforma cómo funciona. Perdónenme un segundo. Si quieren pueden ir escribiendo las preguntas que estén teniendo en el chat para que las podamos revisar ahorita. Si no tienen preguntas, pues está bien también. Listo. Entonces aquí estamos en el curso, ya hemos ido repasando esto de aquí abajito, ¿cierto? Ya vimos el paso 1, la actividad 1 y 2 del paso 1, el paso 2 sobre el método que elegiríamos y aquí nos arroja la actividad número 2, es la coevaluación. ¿Qué es esta actividad? Esto ustedes no lo van a ver así. Esto lo van a ver, permítanme les muestro cómo lo ven ustedes. Entonces aquí la coevaluación que busca que retomemos esa pregunta y esos métodos que acabamos de colocar en el foro y los enviemos, digamos, por este otro apartado. Casi que la primera parte es copiar y pegar, ¿sí? ¿Qué nos dice? Dice, en esta actividad es necesario que escribas en el cuadro de texto el método que escogerías para responder a la pregunta que formulaste. ¿Dónde está eso? Aquí, perdón, a ustedes creo que les sale un cuadrito que dice enviar. Aquí yo ya hice un ejercicio más o menos de intentar mostrarles, entonces a ustedes les sale este cuadrito. Entonces el título, participación, Gina Rojas, puede ser el nombre, y aquí yo voy otra vez a colocar mi pregunta de investigación es tal. Si se fijan ya está hecho en la otra parte. El método que elegiría sería tal y lo justifico y le doy a enviar. Aquí me sale guardar cambios porque yo ya lo había hecho, pero le doy a enviar, ¿cierto? Listo. Esa es la primera parte de la coevaluación. Más adelante, yo creo que en el transcurso de esta semana se les va a habilitar una segunda parte y es que a cada uno de ustedes se le va a decir, bueno, Karen, tú tienes que evaluar, por ejemplo, al compañero Juan Camilo. Entonces te va a aparecer la respuesta que Juan Camilo envió y tú debes evaluarlo. Entonces la guía, la guía en este apartado nos explica qué es lo que yo le tengo que evaluar a mi compañero. En este paso 2, perdón, se las presento para que ustedes tengan presente dónde está. Entonces, aquí ya me está explicando los métodos, y debajo de los métodos me va a hablar de la coevaluación. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a revisar a mi compañero o compañera? No es para destruirlo, ¿cierto? No es, uy, lo hiciste re mal, eso te quedó horrible, no. Sino, perdón si suena mi perrito, vamos a retomar entonces en esa respuesta de mi compañero, qué tan clara fue, qué tan pertinente, qué tan creativo y si digamos que la forma de la redacción y eso permite entender. Entonces, y dice, evalúa su escogencia de acuerdo a lo siguiente. Con el método seleccionado tendrá la información suficiente. ¿Crees que otro método le puede ayudar? ¿Escogerías un método diferente? ¿Crees que una mezcla de métodos ayudaría? Entonces yo le voy a escribir una retroalimentación a mi compañero sobre pues el método que escogió y la pregunta que formuló. Entonces voy a tener igual un cuadrito de texto donde le voy a escribir, bueno, Karen le escribió a Juan, me parece una pregunta interesante, en la lectura yo vi que además te podrías apoyar en el desarrollo de un grupo focal, de tal otra manera, o podrías involucrar a los niños del barrio, bueno, digamos que yo voy a tratar de retroalimentar a mi compañero, más que decirle que lo hizo bien o mal, es, digamos, poderle apoyar en el aprendizaje al otro, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? En un pequeño párrafo, o sea, no les estamos pidiendo en este apartado que hagan una hoja o dos de PDF, nada de eso. Es un párrafo en el que yo retroalimento, señalo lo que está bien en el ejercicio del compañero, lo que puede mejorar y las recomendaciones según estas preguntas, ¿sí? Eso es, digamos, lo que consiste en la coevaluación. Ustedes en este momento, la primera parte
ya la tienen abierta. O sea, ustedes pueden enviar su método y su pregunta. Entonces, digamos que vamos en esa parte. El paso 3, perdónenme, se los comparto ahora desde la diapositiva, que se les va a habilitar seguramente mañana o pasado. Tiene un PDF que les explica cómo vamos a hacer ahora en adelante, pues, cómo compartir esta información. Entonces nos dice, en resumidas, es una invitación a que ustedes elaboren un video, ¿sí? ¿El video sobre qué es? Entonces dice, crear un contenido audiovisual de tu autoría, es decir, no se vale que encontré un video en YouTube y lo coloco, por más buenísimo que esté el video, sino que debe ser pues personal, elaborado por primera vez, en donde es cuenta de la respuesta a estas preguntas. Entonces, ¿qué busca esta parte del video? Utilizar toda la experiencia o los aprendizajes que ustedes tuvieron para que otros jóvenes puedan entender qué es un proceso de investigación. Entonces, no se trata de tomar la actividad que hicimos, ni la pregunta problema en la que yo, no sé, hablé de mi barrio en la localidad de Bosa, sino qué entendí yo del proceso de investigación. Es como más teórico un poco, ¿sí? Entonces dice acá, es clave que lo logres para comunicar tu capacidad para identificar un problema. Entonces, dice que es a partir de los contenidos. ¿Qué es los contenidos? La parte conceptual, ¿sí? En los PDFs del paso 1 y 2. Entonces dice, lee las preguntas, son tu brújula para crear una propuesta, detallar los elementos, bla, bla, bla. Entonces, básicamente es que yo voy a tomar estas preguntas y voy a hacer un video creativo, innovador, dando respuesta a esas preguntas, ¿cierto? Entonces, dice aquí, el contenido que vas a crear tendrá como destino las redes sociales. Esto implica que el público lo podrá ver, así que debemos ser creativos, claros, comprensibles. Su duración no puede superar los 3 minutos porque pues digamos que seguramente no nos vean si es un video tan largo. Y entonces dice, menos es más. Un video de aproximadamente entre, no sé, 45 segundos, 1 minuto, 1 minuto y medio, bueno, hasta los 3 minutos máximo debe ser la duración, ¿cierto? Tampoco no son 10 segundos de video, es muy importante investigar porque así resolvemos problemas cotidianos, pues ahí yo no doy cuenta de que me he apropiado de los métodos, las metodologías, ¿cierto? Entonces, el video no son solo imágenes en movimiento, también es válida y útil la fotografía. Recuerda, todo comunica, el sonido es fundamental, no es solo palabras, también puede ser canciones, recursos que tengas a mano. Ahí nos dice que puede ser grabado en un plano secuencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo tenga previamente ya todo organizado. No sé si yo quiero hacer un cartel, unas diapositivas, mostrar una fotografía y hablar de largo, apoyado en esas imágenes o en esas fotos o en la música. Digamos, de manera que yo no tenga después que editar y cortar pedacitos de video y pegarlo y organizarlo, sino que puede ser de largo, pero sí eso implica que yo haya planeado. Dice aquí, incluso para improvisar hay que saber cómo y sobre qué hacer. Entonces, el PDF que ustedes van a ver, que yo se los mostré un poquito el viernes, tiene unas plataformas que sirven para editar videos, por si yo dije, no, hice una parte en mi casa, pero hice otra frente a mi casa, en un parque porque quería que fuera más como, pues que se viera la naturaleza o así. Entonces, pues utilizo uno de estos programas para editar, copiar, pegar, ponerle sonido. Pero no es obligatorio. Si es un plano secuencia, pues muy seguramente no voy a tener que hacer mayor edición de la información. ¿Qué tengo que hacer después? Listo, tengo mis 2 minutos de video. Debo ese video subirlo a una cuenta de YouTube. ¿Qué voy a hacer yo en el foro? Voy a compartir el enlace de YouTube. Entonces ya va a habilitárseles un foro para que podamos colocar ahí el enlace de manera que los compañeros y los tutores y las personas que van a estar como evaluando y acompañando el proceso lo podamos revisar. Que es muy importante que en la configuración de YouTube cuando lo montemos no sea un video privado, sino que sea público porque si no, no lo vamos a poder ver. Ahí nos van unas recomendaciones y listo. Esa es básicamente la ruta de investigación aplicada que debemos realizar. Entonces, si se fijan, tenemos tareas. Si no hemos avanzado sobre los módulos, yo les recomiendo que agilicemos ese proceso para que podamos llegar a la ruta de investigación aplicada, que es un poquito más dispendiosa, no porque sea más largo, sino porque me implica
pues que yo trate de realizar un ejercicio reflexivo y de comprensión. Entonces, Karen Dayana, en el foro, en la plataforma, aquí, ustedes más abajito van a encontrar, ¿cierto? Ruta de investigación aplicada. Paso 1 ya está completo para que lo realicen. Paso 2 también está abierto prácticamente todo. Faltaría, digamos, cuando nos abran la posibilidad de coevaluar a los compañeros. Y este paso 3, entre hoy y mañana, muy seguramente aquí va a aparecerles junto con una nubecita azul que dice foro del paso 3, para que ahí ustedes puedan colocar el enlace de YouTube, ¿sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Permítanme que yo haga un ejercicio, puede ser acá en este foro. Perdón un segundo, ¿cierto? Entonces digamos que yo voy a añadir un nuevo tema de debate. Bueno, no sé, digamos que este es mi video de YouTube, ¿cierto? Entonces yo copio el enlace, cuando vaya aquí al mensaje digo compañeros, buen día, me permito compartir mi video del paso 3, listo. Aquí hay un dibujito, dice enlace. Yo le doy clic ahí, dice introducir URL. ¿Qué eso qué quiere decir? Pegar el enlace, crear el enlace y enviar al foro. Ay, me faltó este. Listo. Entonces, cuando alguien entre a mi participación, va a poder ver el enlace de mi video, ¿sí? No es solo, pues se puede copiar y pegar el enlace, pero es mejor como yo les acabo de mostrar. Ahí dice enlace, ahí lo pongo y lo inserto para que sea más fácil, digamos como más visible, ¿sí? No es en este foro, es en el foro que se habilite para el paso número 3, ¿vale? Es ahí donde lo debemos colocar. Debe ser un enlace YouTube para que todo el mundo lo pueda revisar. No sé si esa información es clara, si alguien tiene alguna pregunta adicional o si han quedado resueltas como las inquietudes generales. Me pueden decir sí, resuelto o no resuelto, porque pues me siento hablando solita. Bastante claro, listo, Leider David, con todo gusto. Karen está escribiendo, entonces recuerden, no se dejen colgar hasta el final. Si esta semana no llega a inhabilitarnos el tema del video todavía para que lo colguemos, no significa que no lo hagan, ya saben qué es lo que hay que hacer, entonces ya lo pueden ir, digamos que por lo menos planeando, porque ustedes saben, si alguno lo ha hecho, que a veces uno dice, ay, 2 minutos es poquito, pero es que se equivoca uno hablando, la embarra o no, no sé, no le funcionó bien el sonido otra vez, entonces es un ejercicio que hay que planearlo bien para que nos salga de la mejor manera posible. Entonces, listo, Juliana, Paula, Ashley, Adriana, muchas gracias. Entonces, espero que haya sido claro. De todas maneras, este espacio lo grabé. Muy seguramente lo comparta con los compañeros en general para que las dudas sean resueltas. Cualquier inquietud pueden enviarme un correo electrónico o escribirme por la mensajería interna del curso. Prefiero que sea por la mensajería interna del curso, a menos que tengan que enviarme un pantallazo. En ese caso sí es mucho mejor mediante el correo electrónico para poderlos acompañar. Entonces me encantó pues encontrarnos, espero que le metan la ficha, no es algo, si ustedes se fijan, tan difícil como para que vayamos a perder la pasantía, sino que aprovechemos las capacidades que yo sé que ustedes tienen. Nosotros casi todos sabemos cómo es YouTube, el que no sepa manejar YouTube escribe en el mismo YouTube cómo subo un video a YouTube y te salen cualquier cantidad de tutoriales, pero y sin embargo, si alguien tiene duda en cómo cargar un video a YouTube, me escribe y revisamos cómo poderles hacer el apoyo, ¿vale? Muchísimas gracias a todas ustedes y a todos, que estén muy bien y bueno, adelante. Cuídense mucho.
Por aquí, ¿quién me preguntó algo? No. Listo. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.